Gloria a Dios. Que Dios siga bendiciendo la gran semana de Suyapa con ese mismo gozo, pues vamos a recibir la palabra del Señor. Dios les bendiga una vez más. Estamos reunidos nuevamente en la casa que hemos dedicado para exaltar a nuestro Dios. Y vamos a seguir con el tema que iniciamos el domingo, que tiene que ver con sanidad interior y liberación. ¿Por qué creo que es importante este tema? Porque tiene que ver con nuestro interior, con nuestro ser íntimo, con lo que es nuestro espíritu. Entonces, desde a dónde nosotros servimos a Dios, le amamos, le honramos, y algo que considero muy importante es que aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a darnos cuenta en realidad lo que somos, lo que hay en nosotros, lo que somos nosotros, y aprendemos a ser cristianos realistas. Ser cristiano realista es, bueno, ser una persona que conoce sus errores, que se da cuenta también de sus debilidades y no las oculta. Tampoco es que lo vamos a andar publicando, pero sí, por lo menos, somos conscientes de que necesitamos servir a Dios, demostrar con nuestros hechos, con nuestros frutos, que en realidad estamos sirviendo a Dios. Porque esa es la lucha que se libra dentro de una persona. Y esa es la lucha que pasamos la mayor parte de cristianos en todas las iglesias. Los pastores tienen esa lucha, por así decirlo también, de estar tratando con muchas personas que no se conocen. Ni el pastor llega a conocer a sus ovejas, ni las ovejas se conocen a sí mismas cómo es que están, cómo es que están sirviendo al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el evangelio, el servir al Señor, no es de temporadas, no es de estar una temporada alegre y otra temporada apartado del Señor. El evangelio, según la Biblia, desde que pusimos la mano en el arado, debemos de mirar siempre hacia adelante, al frente, seguir en medio de cualquier situación en que nos encontremos. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser fuertes. Vamos a pasar desiertos, vamos a pasar por situaciones difíciles. Hay momentos, hemos escuchado aquí ya a algunos hermanos que dan testimonio de que se sienten tristes debido también a enfermedades, a problemas económicos, problemas personales, problemas morales, problemas espirituales también. Los problemas espirituales son cuando nos descuidamos nosotros, cuando bajamos la guardia, cuando entramos en esos desiertos de depresión, de angustia, y eso nos hace que nos alejemos un poco de lo que es nuestra responsabilidad como cristianos, de orar, de leer la Biblia, de mantenernos siempre con esa comunión con Dios. Pero de todo eso se da porque nosotros pues somos tripartitos, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y miramos el domingo pasado que lo que en realidad se restaura, lo que tiene comunión con Dios, es el espíritu nuestro. Y el espíritu nuestro se divide también en tres partes. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Esas tres partes de nuestro espíritu que las estuvimos considerando el domingo pasado: la comunión, la intuición y la conciencia. Entonces vimos esos tres aspectos de lo que es el espíritu nuestro. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 25, me gustaría que leamos algunos versículos de ahí, porque habla de un rey que sirvió a Dios, dice, de forma perfecta. Pero hay algo ahí de que
de que lo vamos a considerar para que ustedes puedan darse cuenta que es importante la sanidad interior. Es importante tener conocimiento de sanidad interior. Una iglesia donde se enseña sanidad interior, los miembros de esa iglesia pues van por buen camino. ¿Por qué? Porque ir por el buen camino indica de que tenemos que afirmarnos bien, consagrarnos a Dios, ser unas buenas personas, ser buenos esposos, buenas esposas, ser buenos amigos, ser buenos vecinos, buenos hermanos en la fe, porque se supone de que tenemos que servir a Dios de todo corazón y con un corazón sincero. Yo creo que es el rey Amasías. Vamos a ver, ¿quién me lee 1, 2, 3 versículos? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 25. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el... Ahí está bien. Miren cómo está el encabezamiento donde se habla de este rey, el rey Amasías. Cuando hablamos de este varón, hablamos de una persona que yo lo he considerado como el rey Ezequías. Cuando la Biblia habla del rey Ezequías, habla de una persona que no hubo otro antes de él ni después de él, que anduvo, dice, perfectamente sirviendo al Señor. No se apartó ni a izquierda ni a derecha. Fue íntegro. Pero tuvo problemas. Hace unos meses atrás estuvimos hablando un tema sobre el rey Ezequías y vimos de que él se llenó de amargura, su alma, y que esa amargura le produjo una enfermedad que era cáncer, una llaga cancerosa. Entonces quiere decir que no sirvió a Dios de forma perfecta. Ahora nos habla de Amasías, de que también dice que sirvió a Dios de forma perfecta, pero luego agrega ahí, no, ¿cómo es? Dice que sirvió No de corazón. no de corazón, pero antes habla como que sirvió a Dios bien. ¿Cómo que dice antes? De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán, Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero viene ahí, aunque no de perfecto corazón. Esas son las afecciones del alma. Por esa razón, nosotros podemos, y eso es lo tremendo de esto de la vida cristiana, que hay quienes nos consideramos lo mejor, el mejor pastor, el mejor cristiano, el mejor miembro de determinada iglesia, y a veces también peco de orgulloso al decir, mi iglesia tiene la mejor doctrina. Estoy dando a entender de que somos los mejores, que andamos bien, que otros andan mal, pero que nosotros andamos bien. Ese es un error. Eso se llama, para mí, legalismo. Eso es no ser realista. Yo les decía que ser realista es reconocer de que uno es humano, de que uno puede estarse esforzando y uno puede desear servir al Señor. Por esa razón, cuando uno busca de Dios, cuando uno ora, cuando uno se enmienda a Dios, llega a tener esos momentos que yo los considero sublimes, unas experiencias pero especiales en el Espíritu Santo, que uno siente como que anda en otro nivel. No debe de ver entre los hombros a nadie, no debe de ver de menos a nadie, no debe considerar a nadie por su apariencia, juzgarlo, su espiritualidad. No debemos de caer en ese error. ¿Por qué? Porque es que la Biblia es muy clara.
O sea, lo que debe entender que estos hombres, tanto Ezequías como Amasías, tuvieron momentos gloriosos. Pero se miró a kilómetros de distancia cuando cometieron errores. Y es que estas personas eran llamadas o les era ordenado, cuando atacaban otros ejércitos enemigos, destruir todo. Esto le pasó a Saúl también, de que le ordenaron de que fuera e invadiera determinado lugar, que matara todo lo que respirara ahí, y dejó trofeos, dejó personas vivas, sustrajo algunas cosas para exhibirlas y demostrar de que él era poderoso, valiente, en el cual Dios dijo que era mejor la obediencia que los sacrificios, porque después de esa acción él dice que va a ofrecer holocausto a Dios, y Dios habla a través del profeta y le dice: no quiere holocausto Dios. O sea que nosotros no podemos cubrir con la ofrenda nuestras acciones malas. Dios lo que quiere es que haya integridad en nosotros, en nuestras acciones, que seamos honestos, aunque duela en muchas ocasiones, pero que es importante reconocer cuando uno ha cometido un error y poder tratar de enmendarlo. Entonces eso es lo que nos enseña sanidad interior, a que seamos nosotros realistas, sinceros y muy honestos, porque fallamos, porque somos humanos, porque podemos cometer errores cuando menos lo esperemos, porque el diablo también nos va a poner trampas, porque nosotros también caemos en descuidos, y porque el diablo no quiere que nosotros pues seamos felices. Por eso es que considero yo que es importante que aprendamos de sanidad interior. Amén. Bien, entonces nos quedamos el domingo pasado en que estaba dividido el espíritu nuestro en 3 partes. Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que es el alma. Ya hablamos del espíritu, ahora vamos a ver lo que es el alma. El alma, mis hermanos, es el asiento de la voluntad, de las emociones y de la mente. Esta es la parte del creyente, escucha bien, que no nace de nuevo, sino que se necesita ser renovado. El alma no nace de nuevo cuando usted se entrega a Cristo. Cosa rara, pero es la verdad. Lo que nace de nuevo es el espíritu. Lo vamos a ver más adelante. El espíritu nuestro. En el espíritu uno siente gozo, uno siente deseos de congregarse, uno siente deseos de escuchar música cristiana, uno siente deseos de ir a la iglesia. Bueno, uno está con aquella inquietud, pero eso es en el espíritu. Pero el alma, que es el asiento de las emociones, donde radica la mente, la voluntad, el corazón, eso está contaminado, sucio. Si no, no hubiéramos cristianos hipócritas, mentirosos, vanidosos, orgullosos, desleales. No hubiéramos personas desagradecidas, no hubiéramos personas que traicionamos a otras, no hubieran falsedades. A veces uno da su confianza, uno ofrece un verdadero amor, compañerismo, una verdadera amistad, porque trata de someter el alma al espíritu. El espíritu mío, el espíritu suyo tiene que lanzar una persecución contra el alma para conquistarla, como que usted vaya siguiendo a otra persona hasta agarrarla. Ahora que uno lo hace con desesperación, uno siente que pierde el oxígeno, uno siente que se asfixia, que ya no puede, que pierde todo, pero uno se esfuerza. Así lucha el espíritu contra el alma. No es fácil.
En el alma hay un montón de cosas que están ahí impregnadas desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Ahí tenemos muchas afecciones, problemas serios que nos han venido afectando desde que nacimos hasta este momento que estamos viendo la vida de adultos. Por eso a veces uno creyó de que casándome se van a resolver todos mis problemas en determinadas áreas de la vida, y eso es mentira. Buscando de Dios se me van a terminar los problemas. Mentira, tampoco podemos nosotros creer eso. Más bien es cuando más problemas vamos a tener. Porque hoy sí tenemos a Satanás como un enemigo acérrimo, que va a buscar la forma y la manera de hacernos pedazos, de destruirnos, de hacernos infelices, de robarnos. Pero ahora tenemos una ventaja. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Tenemos a Cristo como amigo. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro mejor aliado. La Biblia lo considera como mi maestro, como mi guía, como mi ayudador, mi amigo, inseparable. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Que es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces, vamos a hablar del alma. Bueno, hablemos un poquito del cuerpo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Por esa razón hay muchos creyentes que todavía tienen heridas emocionales, malos pensamientos y deseos de no hacer la voluntad de Dios. Y esto de no hacer la voluntad de Dios se conoce como rebeldía por el cuerpo, que también está contaminado. Si hablamos, hermanos, de lo que somos nosotros, solo hay una parte en nosotros que es la que sí se enmienda, que es el espíritu. Pero lástima, no podemos nosotros decir que andamos en el espíritu, porque no andamos flotando, andamos en la carne, porque la carne es considerada este cuerpo. Y este cuerpo también, hermanos, la tendencia de él es solamente hacia el mal. Habemos algunos, cuando digo habemos algunos, recuerden que me estoy refiriendo al espíritu, a mi verdadera personalidad, que estamos sometidos completamente al cuerpo, controlados por el cuerpo, dominados por el cuerpo. Pablo en cierta ocasión dijo, bueno, yo lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley dentro de mí, en mis miembros, dice en mi cuerpo, de que me obliga a hacer cosas que yo no quiero hacer. Esa es la lucha que me gusta a mí, la forma en cómo Pablo exterioriza sus luchas internas. Y yo siempre he visto la figura de una persona que tiene compartido aquí, o sea, está en dos partes, una parte negativa y la otra parte positiva. Esa es la realidad de nosotros. Hay una parte positiva en nosotros que se esfuerza, que trata de hacer el bien, que trata de hacer lo correcto, que trata de agradar a Dios y que trata de demostrar ante nuestros semejantes de que somos personas especiales. Pero hay otra parte que es negativa, que nos lleva a la contraria,
que nos hace hacer cosas que no queremos hacer, que nos hace actuar como no quiere actuar nuestro corazón, pero que nos obliga. Es una ley, o sea, es como una fuerza que yo no puedo controlarla. Es algo duro, difícil, pero es una realidad que está sucediendo en mí. Por eso es que tengo malos pensamientos. Y no me vaya a decir que solamente pensamos en cosas buenas, en cosas positivas, en cosas que en realidad pueden servir. A veces nosotros mismos iniciamos una guerra. Nosotros mismos, en cosas insignificantes, cosas pequeñas. Porque eso es lo que dice Santiago, que dentro de nosotros hay como un gran bosque encendido y que lo produce un pequeño miembro en nosotros, que es la lengua. La lengua es como un fósforo, que un pequeño fósforo puede hacer que un bosque, una montaña entera, agarre fuego y se pierda. Así son los miembros que tenemos en nuestro cuerpo. Y como usted puede saber, en el cuerpo tenemos los 5 sentidos, con los cuales nos comunicamos al mundo exterior. Entonces, esos 5 sentidos también tienen mucho que ver en cuanto a la relación con nuestro Dios. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que tocamos? Amén. Entonces, todas esas cosas nos hacen a veces sentir o nos hacen actuar de forma indebida, hacer cosas que nos perjudican, que nos contaminan y que obligatoriamente hacen que el espíritu se doblegue ante tal situación. Aquí la lucha es de sanidad interior, nos aclara que la lucha es que mi espíritu lance una batalla para conquistar tanto el alma como el cuerpo. ¿Ayudado por quién? Ayudado por el Espíritu Santo. Entonces yo debo de orar en el Espíritu. A veces el cuerpo no quiere orar, no quiere. Y el cuerpo, fíjese que está más bien. Yo puedo ver una película, ¿cuánto dura? 1 hora y 30 minutos, a veces 2 horas. Y viene la segunda parte y la miro. Y viene la tercera y estoy esperando la nueva, que ya la van a tirar. Pero para orar, no puedo orar ni 10 minutos. ¿Qué será? De ahí yo puedo detectar de que en el ámbito espiritual hay luchas tremendas. Hay un ambiente muy tenso en el cual yo tengo que también saber manejar esos momentos. Amén. Donde yo tengo que allá en mi espíritu considerarme fuerte, saber. Eso es lo lindo de ser realista. No, la vida cristiana no es fácil. Si fuera fácil, entonces creo que las iglesias estuvieran llenas. ¿Por qué las iglesias no están llenas? Es fácil un cine, un teatro, es fácil un circo. Ahí es fácil porque uno va solo a sentarse y a que lo distraigan, a que lo hagan sentirse bien un rato. Pero la iglesia es diferente. La iglesia es para tener comunión con Dios. Por eso en el estudio que vamos a iniciar el viernes ya, ahí vamos a aprender lo que es la práctica de los devocionales nuestros. Amén. Eso es muy importante que tenemos que aprender para poder llegar a ese nivel donde nos independicemos en nuestra forma de servir a Dios. No necesitamos de que aquí se estén programando cadenas de oración, de ayuno. No, hoy ya esos tiempos ya pasaron, debemos de innovar. Y ahora más bien cada uno de nosotros debe programarse, hacer sus cadenas de oración, hacer sus cadenas de ayuno. Uno mismo siente la necesidad. Y uno dice, no, yo tengo que someterme a Dios en oración. Y yo me propongo y digo, voy a cumplir con este horario, pero me autodisciplino a hacerlo. Voy a ayunar una vez al mes o 2 veces al mes. Me pongo la fecha y me someto a eso. Pero ya me llega el día del ayuno y ya tengo otras cosas que no, nadie sabe. Yo a nadie le he contado.
No, pues es que este es un asunto personal donde yo mismo me conté, donde yo sé que Dios sabe también. Y entonces cuando yo aprendo a autocontrolarme, ¿verdad? Y a autodisciplinarme y a saber de que mi relación es vertical con el Señor. Antes era que el pastor tenía que andar encima de todos los hermanos. ¿Ya oró, hermano? ¿Va a orar, hermano? No, ya no. Y eso es lo que vamos a aprender en estos tiempos, en pleno siglo XXI. Cosas diferentes en la era de la tecnología, donde los niños se la saben más que uno. Y nosotros nos vamos a quedar allá, estancados, esperando a que el pastor... Aquí no programan cadenas de oración. Aquí no programan ayuno. Ni de noche quiere ayunar el hermano allí. Entonces prográmese usted. Amén. Prográmese usted, porque usted está ahora aprendiendo de que tiene una relación directa con el Señor. Y máxime si tenemos ministerio. A muchos de ustedes Dios los va a levantar como líderes, como maestros, como consejeros. Muchos de ustedes van a enseñar la palabra del Señor, porque ese es mi sueño, ese es mi anhelo. No que vengan todo el tiempo a sentarse así ahí, a esperar que les den comidita, sino que ustedes van a darle de comer a mucha gente que necesita la palabra del Señor. Enseñar. ¿No les gustaría compartir la palabra de Dios con otra persona? ¿No les gustaría ser instrumento usted de justicia? No añora en su corazón allá el deseo ferviente de servir a Dios. Y esta es una manera de servir a Dios, sin pena, sin avergonzarse del Señor, de compartir la palabra del Señor. Pero para llegar ahí, entonces necesito entrar por ese proceso que es de limpieza espiritual, limpieza de la mente, limpieza del alma, limpieza de las emociones, ¿verdad? Que no me... Porque hay quienes somos tan vulnerables emocionalmente. Una cosita, nada, no. ¿Y cómo está? No ando con la moral baja. No, hombre, pues súbase. Porque lo que necesitamos es mantener la moral alta en medio de cualquier circunstancia. No, hermano, ahorita no necesito ni que me volteen a ver. ¿Por qué? Si usted supiera cómo anda. No, yo no sé, pero usted sí sabe. Y Dios nos conoce también. Y este asunto es de aprender a vivir en victoria en medio de conflicto. Eso me enseña sanidad interior. Pero si por el menor problemita, ¿y dónde está el hermano? No, allá está en la casa. No, hombre, ¿qué le pasa? Está pachurrado como que tuvo un choque. No, hombre, ¿y cómo fue ese choque? No, un contornado con el mero cachurro. ¿Y qué le pasó? No, está por allá está un brazo, por allá está una pierna, una oreja la miré por allá, que brincaba, un ojo estaba allá, se hizo pedazo, está desmoralizado. No, aquí Sanidad Interior nos enseña a agarrar el ojo y ponerlo, agarrar la mano y pegársela, que sea con su peculiar, agarrar la piernita y ponerse, y venir a que sea renqueando, pero ahí voy, esforzándome, luchando y haciéndome el fuerte en el Espíritu Santo, con debilidades, con los ojos rojos, como que he llorado, porque es bueno llorar, porque se desahoga uno. Llore, y quiere llore toda la noche, pero dele gracias a Dios en todo. Manténgase siempre con ánimo. Eso es expliqué un poquito así lo que es el cuerpo, a eso me estaba refiriendo, que hay que ponerlo en sacrificio vivo, como dice Romanos, y ese es el sacrificio. Lo tenemos que esforzarnos, luchar y someterlo, aunque no quiera, aunque se sienta que está hecho pedazo, aunque sienta el cuerpo que ya no quiero. Hay quienes enfermos físicamente, pero están... Yo pude platicar con una señora que tenía cáncer y me gustó la forma en cómo se expresó. No se quejó, no tenía signos en su aspecto físico de que estuviera confundida o decepcionada, no, estaba alegre. Yo lo que siento que pronto estaré en la presencia con mi Señor. Y oigo, estaba cerca de la iglesia, y cuando escucho los cantos yo quisiera irme corriendo para la iglesia.
Pero vienen a mi mente aquellos recuerdos tan bonitos, dice, de cuando yo estuve sana y que nunca fallé y que siempre me esforcé. Y ahora estoy postrada, dice, en esta cama, pero con mi corazón, dice, estoy sirviendo al Señor, estoy contento porque sé que pronto estaré con Él. No mire signos de tristeza. Y estar consciente uno de que pocos días le quedan de vida. Y nosotros que estamos enteritos, ¿ah? Y nos miramos al espejo y el espejo hasta se sonríe con nosotros. Y dice el espejo, qué guapencia, o qué guapura. ¿Ah? Yo quisiera que miráramos qué es el nuevo nacimiento, porque aquí es donde hay también malas interpretaciones con el nuevo nacimiento. Porque dice San Juan capítulo 3, verso 3 en adelante, casi que estamos igual que como estuvo Nicodemo, como que no entendió lo que Jesús le estaba enseñando o le quería enseñar. Vamos a ver quién me lee San Juan capítulo 3, verso 3, porque ahí es donde se encierra la enseñanza de lo que es el nuevo nacimiento. Y esto es muy importante en sanidad interior, conocer cuál es el verdadero significado del nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál el 1? Hasta 3. ¿De 1 al 3? Sí. Hablaba un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. Bueno, hay creyentes de que toman esta palabra y la aplican de forma completa en lo que es la experiencia nuestra con Jesucristo. O sea, dice, si alguien acepta a Cristo como su Salvador personal, está completamente sellado, limpio, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, sellado para Cristo, por el Espíritu Santo. Es una nueva criatura. Y empiezan a uno a darle esa enseñanza. A mí me la dieron. Ojalá que no se la hayan dado a usted, porque no es por ahí la cosa. Estamos viendo de que el cuerpo es uno, el alma es otra y el espíritu es otro. Y lo que nace de nuevo cuando nosotros aceptamos a Cristo es el espíritu. El espíritu mío. ¿Por qué nace de nuevo? Porque ahí radicaba el pecado de mis ancestros, de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva, ese generación tras generación ha venido así, ¿ven? Por esa razón es que todo el que nace ahora, nace bajo pecado, ese es lo que nosotros consideramos. Un niño es inocente, pero nace en condición de pecado, contaminado por el pecado de muerte. La Biblia, más adelante vamos a ver que habla de un pecado, no de muerte. Hay que entender eso, pero habla de un pecado de muerte. El pecado de muerte es el pecado que nos condenaba, el pecado que nos mandaba al infierno, que es el que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Eso tenía contaminado el espíritu. Eso fue lo que Cristo vino a quitar al ofrecer su vida y derramar su sangre en la cruz de Calvario. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, oran por mí, ¿verdad? Oraron por usted. Entonces, claro, ahí inmediatamente, aunque no lo miremos nosotros, pero el pecado que me condenaba es quitado por el Señor. Soy limpio de culpa, dice la Biblia. Si confesé con mi boca que Jesús era el Señor y mi Salvador, entonces
Cristo con su sangre me perdona. Es igual que cuando oramos por un enfermo. Cuando oramos por un enfermo, nosotros no miramos nada. El que está recibiendo la administración no ve nada. Pero es un ámbito, un ambiente espiritual. Yo oro y en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad. La enfermedad es cortada. Tenga la seguridad que eso así es. Por fe es cortada. Igual, yo oro por una persona para que reciba a Cristo como su Salvador personal. Su pecado le es quitado. Su pecado. No, sus pecados no. No estoy hablando de forma plural. Su pecado. ¿Por qué? Porque es en mi espíritu que fue quitado el pecado que me condenaba. Pero el alma, ¿cómo está? Porque después que yo me levanto de ahí, yo llego a mi casa. Y esa noche, posiblemente que yo me entregué a Cristo y que fue una fiesta espiritual, los ángeles descendieron, hubo un ambiente, hubo fiesta allá en la presencia del Señor, los hermanos se alegraron, todo el mundo se gozó, pero yo llegué a casa, ¿a qué? A pelear, a discutir. Allá fue cuando la otra persona, un familiar mío, alguien me dijo, ¿y qué estás yendo a hacer en la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo, ahí no estás haciendo nada. ¿Y por qué me dice eso? Porque yo estoy haciendo cosas que no les gustan a ellos que yo las haga. ¿Por qué? Ellos no quieren que yo haga cosas malas. Todo el mundo que nos conoce y que ya se da cuenta de que vamos a una iglesia quiere mirarnos a que hagamos cosas buenas, que nos portemos bien, que tengamos una buena conducta, que nuestras acciones sean agradables, que las palabras que salen de nuestra boca sean agradables a los oyentes, que nuestras reacciones sean de personas sensatas, que haya humildad en nuestro corazón. No nos quieren ver que estamos reaccionando de forma violenta, no nos quieren mirar así. Pero es la forma como actuamos. Porque aquí adoramos en el Espíritu. Aquí recibimos al Señor en el Espíritu. Y a la casa vamos a hablar con el alma. Y el alma anda sucia. Y la mente. En mi mente yo estoy planificando un montón de cosas malas. En la mente yo estoy pensando un montón de pensamientos negativos. En la mente todo marcha mal. Yo no creo en nadie, yo no confío en nadie, yo no sé, para mí lo negro es negro, y lo azul es azul, y lo blanco es blanco. Pues está bien. Ya que debo entender que yo amo las cosas correctas. A mí me gustan las cosas cabales. Yo trato de ser sincero, pero vivo en un mundo que está contaminado y rodeado de gente que está contaminada. Y yo mismo, aunque me considere perfecto, pero también tengo errores y cometo errores en mi vida. Eso es lo que pasa. Esa es la diferencia entre el espíritu y el alma. Y el cuerpo, no digamos. El cuerpo anda por la 16 también, porque no desea comunión con Dios. Amén. Entonces, lo que es vivificado, ese es el nuevo nacimiento. Ese es el verdadero nuevo nacimiento, cuando uno nace de nuevo. Pero nace el Espíritu. No se le vaya a olvidar nunca esto. El alma no. Ahora es que va a ver a todos los niveles usted. Y es pastor, sí, es pastor. Pero nunca reconoció que estaba dividido en tres partes. Siempre dijo que era una sola persona, que tenía una relación vertical con Dios, pero él nunca reconoció que podía cometer errores. Y siempre los cristianos se volvieron especialistas en andar ocultando y tapando su verdadera personalidad. Hasta el día de hoy así es. Hay gente que dice que no peca, cristianos. Dicen que tienen al diablo ahí bajo la planta de sus pies. Ahí lo tienen. Y le enseñan a los hermanos a que tengan al diablo bajo la planta de sus pies.
Digo yo, está feo eso. Está feo eso. Porque yo escuché a un hermano que me dijo, a mí estábamos con otro pastor, yo le dije, a mí el diablo no me toca, no tiene derecho, ningún día. Y nos habló ahí un poco. A los días nos dimos cuenta de que había dejado a su viejita y andaba con una muchacha más joven. Entonces lo encontramos así, siempre acostumbraban a dar una guitarrita él aquí y tal, ya no andaba la guitarra. Entonces nos encontramos así en una terminal ahí en Hospital. Y solo me quedó viendo así, me quiso hablar, pero yo le hablé antes y le digo, no lo toque el diablo, ¿no? Solo lo chinea. Y no me contestó y no quedó. Bueno, vamos a ver, Ezequiel 36:26. Ahí está el proceso de lo que es restauración del espíritu. Ezequiel 36:26, ¿quién me lo lee? Rápido. Pues daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ese es lo que el proceso, lo que es sanidad interior. El Señor nos restaura el espíritu. Ahora viene la lucha en quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa todo eso? En Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjese ahí el deseo de Pablo para con los hermanos de Colosas. Y debe ser el deseo mío hacia ustedes y el deseo de ustedes a ustedes. De orar. Para que Dios nos dé conocimiento, dice, pero en el ambiente espiritual. Fíjate ahí abajo, ahí al final dice espiritual. La palabra espiritual con E minúsculo. Siempre que está así con E minúsculo, se refiere a espíritus inmundos o se refiere al espíritu humano. Entonces aquí le está diciendo a los hermanos de que deben de adquirir inteligencia, conocimiento, pero dentro de sus espíritus. Cuando alguien aprende allá dentro de sí lo que es lo espiritual, a discernir lo espiritual, a entender el ambiente espiritual, entonces se va por buen camino a ser un buen cristiano. Quien le da la importancia a lo espiritual, quien se da cuenta de que en realidad está en un ambiente espiritual, que hay unos ojos que lo están mirando, porque uno tiende a hacer el mal, el alma lo está obligando, forzando a hacer el mal. Pero yo tengo conocimiento espiritual. Dentro de mi espíritu yo tengo conocimiento de quién es Dios. Ya lo vimos, lo que era, ¿verdad? La intuición. Yo tengo ese cierto grado de intuición dentro de mí. Sé que Dios es real y que Dios está conmigo ahí, aunque no hayan personas ahí, pero la presencia de Dios. Yo he escuchado hermanos que lo han dicho. Dios está conmigo. Cuando están en un lecho de enfermedad, cuando están en problemas, cuando se encuentran solos. Allá adentro de nosotros se va un mensaje y no estoy solo. El Señor está conmigo. Ese era lo que Pablo anhelaba para que los hermanos aprendieran a dominar y a controlarse dentro de sí mismos. De adquirieran esa sabiduría, ese conocimiento de que Dios estaba con ellos. Si usted va por un camino solo, entonces uno allá va orando en la mente y va fortaleciéndose y va lanzando un mensaje positivo al alma, porque el alma es traicionera, la mente es traicionera. Uno solo piensa en lo malo, piensa en que va a fracasar, piensa en que va a morir de forma horrible, y entonces, pero en el espíritu manda mensajes positivos y dice: Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000, mas a nosotros no llegará. Entonces eso es el conocimiento que Pablo quería que los hermanos obtuvieran, para que se fortalecieran, porque ese es el mensaje poderoso para poder restaurarnos nosotros. A veces no necesitamos que nadie nos ande aconsejando.
el consejero de nosotros, como ya lo vimos, con la comunión, el Espíritu, es directamente con Dios. Su palabra la tenemos nosotros. Hay que leer la palabra de Dios, pero hay que leerla con entendimiento, dijo Pablo. Hay que leerla para aplicarla a nosotros. Hay que orar, pero hay que orar con el entendimiento. Hay que orar no solamente por arrodillarnos. Hay quienes, yo pude ver en las iglesias que pastoreé, hermanos, que cuando obligamos, porque antes se obligaba a la gente a pasar 1 hora aquí. Ahí está la hermana Mel. Pues de rodillas 1 hora y todo el mundo pasaba ahí, pero algunos se quedaban ahí. Porque es que no era algo que era nacido del corazón. No era algo que uno sentía hacer, sino que lo obligaban a hacer. A mí me obligaban a ayunar. Yo escondía comida entonces allá debajo de unas piedras en bolsillo. Ya tipo 10:30 me iba y comía y ya venía a rodearme otra vez. Pasaba mi abuelita, ven a comer como a la 1. No, yo no. Ese Luis sí me ha salido espiritual. Buen cristiano me ha salido Luisito. Aguanta hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo le iba a aguantar? Y me había comido una libra de chicharrón. Como lo obligaban a uno. Pero las cosas de Dios se hacen de forma voluntaria. Usted, nadie tiene que andarlo obligando. Nadie tiene que... Usted solito sabe que dice, bueno, voy a apagar el televisor ahorita. Voy a arrodillarme un rato. Voy a alimentar. Voy a escuchar música cristiana. Voy a leer un poquito la Biblia. Y ese es el alimento de uno. Y eso es lo que le da conocimiento a uno. Y esas cosas que lee, aplíquese. Practíquelas. Amén. Tómenlas en su corazón. Características del alma. Las características del alma se comparan con las de un asno. Claro, un burro. El burro es... ¿Cómo es el burro? Vamos a ver si conoce algunas características usted. ¿Cómo cree que es el burro? No, características. Orejón, lento. Bueno, voy a leer. Desobediente. ¿Cuál es el burro? Porque es desobediente. Amén. Oiga bien las características del burro. Testarudo. Voluntarioso. Egoísta. Jactancioso. Ególatra. Inseguro. Rudo. Exhibicionista. Rebelde. Orgulloso y arrogante. Qué bonito. Esta naturaleza necesita ser renovada y transformada. Hay 2 tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original es la palabra zoe, y la vida del alma, que es psuke. El alma necesita ser cambiada o no vamos a poder disfrutar la vida abundante de Dios. El alma sí que está completamente contaminada. Y eso debido a experiencias traumáticas en algunas ocasiones que experimentamos cuando éramos niños. Yo no sé, pero posiblemente algunos de nosotros fue ultrajado. Algunos de los que estamos aquí posiblemente tuvimos el privilegio de nacer en una cuna de oro. Cuna de oro la considero yo, tal vez no una vida de opulencia, pero sí privilegiada en el aspecto de que tuvo sus padres ahí. Tuvieron sus padres. Aunque sea pobremente luchando, pero les dieron una educación. Y tal vez le inculcaron algunos principios que ahora pues se notan en nosotros. Pero muchos de nosotros no tuvimos ese privilegio. Yo no tuve el privilegio de nacer en una cuna de oro. A mí me acostaba más bien en una cajita de acerrique donde escupen los polvos. Ahí me acostaba. Y me dormían con cerveza. Es que ya chupaba yo desde chiquito. De ahí me llevaron a Nicaragua, y allá me fueron a votar. Y allá viví una vida, pues, como dicen, de chucho. Sí, estaba escuchando al hermano predicar eso y digo, ya somos todos, dije. Pero eso es lo lindo del Señor.
que el Señor le da una nueva oportunidad a uno. Y uno cuando valora lo espiritual, y uno cuando valora en realidad la experiencia con Dios, es que yo puedo dar testimonio de que Dios es poder. Uno tiene que dar testimonio que Dios es poder. O sea que yo no puedo, hermano, venir a decir aquí que Cristo es poderoso y vivir una vida arruinada, en desgracia, infeliz. Yo no puedo venir aquí a dar testimonio, a gritar a los cuatro vientos de que el Evangelio es poder, de que Cristo es poder, y estar allá, miren, encuevado, como dijo el hermano. Cuando tengo que vivir una vida de libertad, cuando tengo que vivir una vida feliz, cuando tengo que aprender a dar lo que no recibí, a darlo, cuando yo no lo recibí, pero tengo la bendición, tengo el privilegio que lo recibí del Señor. Yo eso es lo que veo en los discípulos, hermanos, del vulgo. ¿Y qué quería decir del vulgo? Pues eran de un barrio marginal, pues en una condición allá de pobreza, que no tuvieron el privilegio ni siquiera de pasar por la acera de una escuela, pero que el Señor los llamó a ser pescadores de hombres. Y en ese lapso de tiempo de 3 años y medio los transformó en personas de bien. Y todavía notó que les hacía falta algo, y les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que yo les envíe algo que ustedes necesitan, para que me sean testigos hasta lo último de la tierra. Y que era el bautismo en el Espíritu Santo. Y con eso su vida se transformó. Porque el bautismo en el Espíritu Santo sí toca las 3 áreas de nuestra vida. Toca el cuerpo, toca el alma y toca el espíritu. El bautismo en agua no. El bautismo en agua es un simple paso de obediencia a servir al Señor. Pero el bautismo en el Espíritu Santo sí lo debe anhelar toda persona que quiera agradar a Dios. Eso sí que nos hace ser diferentes. Eso sí que nos hace actuar de forma diferente. Que en la iglesia actualmente se ha perdido esa devoción, se ha perdido ese interés. Pero si usted allá en lo privado de su casa se va a su cuarto, al baño, a la cocina, y le dice al Señor: yo quiero ser un cristiano victorioso, Señor, en medio de cualquier circunstancia, yo quiero servirte. Yo quiero someter el alma, Señor, a tu voluntad. Yo quiero someter este cuerpo a tu voluntad. La única manera de lograrlo es recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Y no piense usted que va a hacer loqueras, es que va a andar brincando ahí, va a caer en sí. No hay necesidad de hacer relajo para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es algo tan bello, es una experiencia tan linda en el Señor, que usted puede estar acostado en su cama, usted puede estar sentado ahí en el sofá de la sala de su casa, usted puede estar en el comedor de su casa, listo para comer o comiendo, y de repente, hermanos, esa experiencia de forma literal tenemos nosotros que experimentar. El bautismo en el Espíritu Santo es la única manera en que yo puedo ser fuerte y tratar de lanzarme a conquistar el alma, a controlar, porque el alma quiere manipular mi espíritu, el cuerpo está manipulando también mi espíritu, y más bien es lo contrario, cuando yo debo de contrarrestar todas esas cosas que yo siento hacer, que el cuerpo me indica que las haga, yo tengo que ser fuerte y decir: no, en el nombre de Jesús, no lo haré. Y cosas que el cuerpo me dice que no haga, yo debo esforzarme y decir: sí las haré. Voy a buscar de Dios, voy a congregarme, voy a perseverar, voy a ser fuerte, voy a responder de forma grosera. El cuerpo me dice: tenés que defenderte, tienes que conocer quién eres tú. Pero el Espíritu me dice: no, en silencio, ahí está tu victoria, en el silencio. Deja que pelea Dios por ti. Deja, vas a disfrutar de grandes victorias, vas a experimentar grandes bendiciones en tu vida. Perdona,
perdona de corazón, saca esas heridas emocionales, saca esas manchas que están en tu alma, saca todas esas cosas, resentimientos, rencores, odios que el diablo te ha querido meter en el alma y lo tienes ahí. Eso no te va a dejar a ser feliz, nunca, no vas a ser feliz. Entonces el espíritu mío lucha y se esfuerza por conquistar. Y cuando yo perdono, y cuando perdono de corazón, y cuando sé que no es fácil, porque es fácil estarlo diciendo aquí, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Pero cuando uno lo practica, uno sí que disfruta de lo que es liberación en el espíritu, en el alma. Es que el alma, hermanos, es como que usted limpie una silla de esas, porque el sucio se ve y uno puede ver el alma sucia de uno mismo. Uno cierra sus ojos y cuando uno cierra los ojos, uno lo que ve es su interior. Y uno siente y uno sabe cuáles son las cosas que le afectan y cuáles son las cosas que están deteniendo el fluir de Dios. Uno sabe. Aunque el alma es testaruda, el alma, hermanos, es, bueno, la comparación que hace es como la de ese animal que está ahí, quieto, ingobernable, insatisfecho. Pero todo se puede cambiar, todo se puede transformar en una persona de bien, en una persona contenta. ¿Cómo Dios va a levantar consejeros dentro de la iglesia? Dios levanta a los consejeros, los que hayan experimentado esa restauración en sus vidas. ¿Cómo voy a aconsejar a otra persona si yo estoy más amargada que él? Tengo que haber experimentado liberación. Tengo que haber sentido esa sensación tan linda, tan agradable, lo que es el perdón. Tengo que haber perdonado. Tuve que haber dicho, sí, amén, lo perdono. Porque una cosa es perdonar y otra cosa es aceptar el perdón. Cuando me pide perdón, tengo que hacerlo. Esa es parte del alma, eso es lo que vamos a ver, pero con lujo de detalles en sanidad interior. Para mí es muy lindo sanidad interior porque el alma, hermanos, es mi vieja naturaleza. Es la condición en la que yo vivía. Ahora que vengo a Cristo, entiendo de que no debo de vivir en ese ambiente. No tengo que actuar de esa forma. Tengo que ser muy, muy diferente. Amén. Escucha bien esto. En el alma dijimos que está la voluntad. La voluntad del hombre es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. Es donde se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. El ser salvo o condenado no depende de Dios, escuche bien qué bonito es, sino de la persona, porque es un acto de voluntad propia, recibir a Cristo o rechazarlo. El hombre tiene una voluntad soberana para escoger hacer lo bueno o lo malo. El hombre decide servir a Dios o al diablo. Dios no tiene prisiones en el cielo. Por eso es tan importante tratar con nuestra vieja voluntad para hacer lo que a Dios le agrada. Las pasiones y las emociones que el hombre decide rechazar, recibir, escoger o desechar algo, y esto incluye los pensamientos, las pasiones y las emociones. Con la voluntad, el hombre se va formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla.